La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Las fuerzas de la ONU contestan a Israel, no se moverán de sus posiciones en el sur del Líbano a pesar de los ataques y de las advertencias para que se desplacen hacia el norte. It's concerning from the moment that the IDF asked us to move from some of the positions close to the blue line. El portavoz de la misión de la ONU ha explicado en declaraciones a la SER que se quedarán en su base hasta que la situación se vuelva imposible para sus soldados. Ayer el ejército israelí atacó un cuartel de la ONU e hirió a 2 de los suyos. Los cascos azules españoles han salido ilesos, pero el jefe de las fuerzas de paz asegura que cada vez corren más peligro. Dice que no pueden salir apenas de los refugios y que por tanto tampoco pueden cumplir con su misión. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El ejército israelí bombardeó ayer por tercera vez el centro de Beirut. Es el ataque más letal en la capital del Líbano desde que empezó esta guerra. El balance deja al menos 22 muertos y más de un centenar de heridos. Bayo, buenos días. Buenos días. Israel prosigue su campaña de acoso y derribo a los dirigentes de Hezbollah y para ello no tiene reparos en bombardear barrios densamente poblados del corazón de Beirut. Barrios como el de Ras al-Nabaa, que hasta ahora parecía a salvo de los ataques y que ayer se vio sacudido por 2 potentes explosiones que causaron una nueva masacre. El objetivo, según el ejército hebreo, era un alto mando de Hezbollah que al parecer escapó con vida del ataque, en el que sí murieron 22 personas, varias de ellas miembros de una misma familia. Horas después de que Israel atacara repetidamente posiciones de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano, un ataque que Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, acaba de calificar como inaceptable. El exministro José Luis Ábalos está a un paso de la imputación. La Guardia Civil dice en su informe que tuvo un papel relevante en la trama Koldo y que con la venta de mascarillas a cambio de comisiones, los cabecillas le pagaron a Ábalos el alquiler del piso de su pareja y le proporcionaron otra casa en Cádiz. Él dice que si lo imputan podrá defenderse mejor. No formo parte de ninguna trama y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Ábalos, que desde que el PSOE le abrió expediente está en el grupo mixto, está aforado, pero el juez ha dado ya el primer paso para pedir su imputación. La investigación de la UCO dedica también un capítulo a la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España cuando no tenía permiso para entrar en el espacio Schengen. Asegura la Guardia Civil que Ábalos informó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, del viaje, pero dice que el ministro le mintió para justificarlo. Según este informe, Sánchez respondió a ese mensaje de Ábalos con un bien. Eso es lo que se lee, un bien y nada más. Desde el gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres no aclara por qué Ábalos se vio con Delcy Rodríguez, pero niega en cualquier caso que fuera una visita oficial. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea, si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. Con las novedades del caso Koldo, el PP trata de pasar página del episodio del cartel de Tellado con las fotos de los socialistas asesinados por ETA. A pesar de las críticas de las víctimas, el PP no se retracta. La realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio. Votos por presupuestos, presupuestos por presos. El presidente del gobierno tiene que dar muchas explicaciones a las víctimas. 4 días le queda a Pedro Sánchez para poder retirar esa ley. Pues la política será la que nos deje una de las imágenes del fin de semana. Veremos a un presidente de la Generalitat de Cataluña participando mañana en los actos oficiales del 12 de octubre, 14 años después. Y ya acudirá mañana a esos actos que se celebran en Madrid. El último en hacerlo fue el también socialista José Montilla en 2010. Así llegamos al viernes, es 11 de octubre. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. La presencia de Salvador Illa en el desfile de las Fuerzas Armadas de mañana sigue a una ristra de novedades que después de más de una década empiezan a notarse de nuevo en Cataluña. Más allá de la presidencia, el Parlamento ha tumbado por primera vez en más de 10 años una resolución a favor del referéndum y la autodeterminación. La Cámara catalana pide que se aplique sin más dilaciones la amnistía, pero deja patente que ya no hay una mayoría a favor del referéndum. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Este ha sido el principal resultado de las votaciones del debate de política general, donde los socios de investidura sí han mostrado sintonía por la financiación singular. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. La Cámara catalana exige que se aplique la amnistía, aunque en el Parlamento no hubo ayer mayoría suficiente para sacar adelante una propuesta de los independentistas que, además de la aplicación de la ley, también querían denunciar la rebeldía de la cúpula, decía el texto, del Poder Judicial. Esto sobre la amnistía. Sobre el referéndum se constata que no hay mayoría independentista en Cataluña. Donde sí que ha habido sintonía, en cambio, es la financiación singular. Socialistas, comunes y republicanos votaron a favor. Esquerra,
Eso sí, reclamó celeridad en el despliegue de la Hacienda catalana. Junts, en cambio, no colaboró en esta votación. En definitiva, el nuevo Govern sale bien parado de su primer debate de política general, en el que no ha perdido las votaciones a sus propuestas. Y el otro gran asunto de este fin de semana, en este caso de la agenda social, será la reivindicación por el derecho a una vivienda digna. Este domingo cerca de 40 organizaciones han convocado una gran manifestación en Madrid bajo el lema "Se acabó, bajemos los alquileres". Según datos de Fotocasa, el precio medio del alquiler en España ha subido hasta un 78% en los últimos 10 años. El sindicato de inquilinos, el principal convocante, reivindica que la vivienda es un derecho, no un negocio, y apunta directamente a los pisos turísticos y al uso rentista de las viviendas. Estefanía Salvatierra. Alquileres abusivos acompañados de subidas indiscriminadas, incumplimientos de contrato y la quimera de algún día poder acceder a una vivienda propia. Un joven destina el 92% de su salario al pago del alquiler, muy lejos del 30% recomendado. Así es imposible vivir, reunir el dinero para una entrada y tampoco resulta sencillo emanciparse. Por eso se espera que la manifestación del domingo, que reclama bajar los precios del alquiler, sea multitudinaria. Voy a la manifestación del domingo porque estoy pagando muchísimo dinero por estar en un piso bastante pequeño. No se puede estar pagando un alquiler que básicamente se ventila todo el sueldo. El sindicato de inquilinas es la plataforma convocante. Hace unos días pedían la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, una renuncia que se extiende a otros presidentes autonómicos. Y por supuesto entran ya no solo los presidentes autonómicos, sino también todos los ayuntamientos que tampoco están haciendo nada a nivel local. La manifestación comenzará a las 12 del mediodía en Atocha y llegará hasta la Plaza de Cibeles. En la agenda del día hoy además vuelven a sentarse a negociar el Gobierno, la patronal y los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La ministra Yolanda Díaz ve margen para el acuerdo y el presidente de la patronal le pide que se abran a negociar y que se respeten los convenios. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatieron ayer la propuesta de Hungría para acelerar la expulsión de personas migrantes en situación irregular. En plena crisis migratoria y a una semana de la cumbre de los 27, cada vez hay más consenso en cuanto a la expulsión de migrantes. Hasta 17 países están por la labor de acelerar esas expulsiones. Hungría ha propuesto también la creación de centros de internamiento en terceros países. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, buenos días. El debate entre los ministros de Interior ha servido para fijar las posturas que van a defender los 27 en la cumbre de la próxima semana en Bruselas, en la que gana fuerza la petición de acelerar las expulsiones, con un respaldo cada vez más amplio. Budapest aboga por acelerar los procedimientos de expulsión de las personas migrantes que están en situación irregular, una propuesta que cuenta con el respaldo de hasta 17 países, que ayer llegaban a esta reunión con un documento impulsado por Austria y Países Bajos, en el que piden un cambio en la normativa actual para agilizar las expulsiones. Cuenta con la firma de países como Francia, Suecia o Italia, y pide ir más allá del pacto migratorio, un texto que ya simplifica mucho esos procedimientos y que entrará en vigor a mediados de 2026. España y Alemania no comparten modificar la normativa actual, pero piden que el pacto migratorio se aplique antes de la fecha prevista, algo a lo que se abre la comisaria saliente de Interior, que ayer aseguraba que la Comisión va a apoyar a los países que quieran ponerlo en marcha antes de esa fecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en Chipre en la cumbre del MED9, en la que se reúnen los países del sur de Europa y la presidenta de la Comisión para hablar de sus intereses comunes de cara al próximo Consejo. Antes, esta misma mañana, a primera hora, estará en Italia, en el Vaticano, para verse con el Papa. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El presidente del Gobierno cruzará la Plaza de San Pedro y la Puerta de la Campana de acceso a la Ciudad del Vaticano poco antes de las 9 de esta mañana. Como es habitual a la llegada de jefes de Estado o de Gobierno, una formación de la Guardia Suiza le rendirá honores en el Cortile San Dámaso unos minutos antes del encuentro con el Papa. Es prácticamente seguro que Sánchez invitará al pontífice a viajar a España, puesto que Francisco ha expresado ya su deseo de visitar, en concreto, las Islas Canarias. La reunión entre ambos durará como máximo 30 minutos porque otro huésped, el presidente ucraniano Zelensky, estará esperando ser recibido también por el Papa a las 9:30. Sánchez y Zelensky pues coincidirán en el Vaticano, de salida el primero, de llegada el segundo, pero no está confirmado que ambos puedan mantener algún coloquio, ni siquiera breve.
Sanidad se reúne hoy con las comunidades para estudiar el anteproyecto de ley contra el consumo de alcohol entre los menores. El documento que presentó el Ministerio en julio busca proteger la seguridad y la salud de los menores y plantea, entre otras medidas, prohibir la venta de alcohol a menores y adultos en centros educativos y la publicidad para menores en las que alguien beba alcohol. Es una información de Mariola Lourido. Las comunidades autónomas, 11 de ellas gobernadas por el PP, tendrán la oportunidad de mostrar su apoyo o no a las medidas que han levantado más polémica. La ley prohíbe en los anuncios los mensajes que recomiendan un consumo de alcohol moderado o responsable y dice adiós a la publicidad de las marcas en los bares cercanos a colegios e institutos, y esto afecta a todo el mobiliario de las terrazas e incluye también, por ejemplo, a las cervezas 00. La norma veta beber en centros escolares y en cualquier evento donde haya menores. La policía podrá hacer en estos espacios pruebas de alcoholemia. Las multas por infracciones pueden llegar a los 600.000 euros. Sanidad cree que esta ley es imprescindible tras el preocupante repunte del consumo de alcohol en adolescentes desde la pandemia. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. En Canarias y en Aragón buscamos hoy las noticias del ámbito local, como la iniciativa, Pepe, de una residencia de ancianos en Teruel que va a utilizar la inteligencia artificial. Sí, este centro San Hermenegildo tiene 185 mayores, está a punto de utilizarla para realizar terapias personalizadas. Se trata de una aplicación que graba a los residentes para que compartan sus vivencias, sus sentimientos, se procesa toda la información y a partir de ahí la inteligencia artificial pues hace sugerencias y se planean las acciones necesarias para mejorar el día a día de estos residentes. Lo explica un trabajador social de la residencia, se llama Carlos Gracia. Va a pasar un segundo filtro para hacer una historia de vida completa en lo que es redacción, y lo mejor de todo es que sí que nos va a facilitar unos objetivos personalizados a esa historia de vida y unas intervenciones por parte de todos nuestros profesionales de atención directa acordes a esa historia de vida personal. Un ejemplo, Ángel, si una persona mayor habla mucho de lo que le gusta o le gustaba la huerta o el campo, pues se le ponen actividades en el exterior o relacionadas con las plantas. Eso sí, también explican, hay que pulir los objetivos de la IA porque los profesionales de la residencia también, por supuesto, conocen muy bien a cada persona. Pues está muy bien, porque es uno de los buenos usos de la inteligencia artificial. Una cooperativa de La Palma ha ganado en los tribunales a una empresa china que intentó registrar su marca, la marca de la cooperativa, para después cobrarles. Sí, porque el tema es que aprovechan esas empresas chinas, marcas especialmente de empresas que no son muy grandes y que exportan a ese país, para registrar el nombre. Luego, cuando quieres comerciar con ellos, pues tienes que pasar por caja, podríamos decirlo de alguna manera. Esta cooperativa de La Palma, Proteas La Palma, exporta hasta un 30% de su producción de esta planta hasta China, y lo que decidieron fue recurrir, bueno, también registrar otra marca que se llamaba Proteas Isla Bonita, por si acaso. Por si acaso. Pero finalmente consiguieron ganar. Ahora durante 10 años van a tener, 10 años al menos, tranquilidad, y el nombre de Proteas La Palma lo podrán utilizar en esta cooperativa para vender a China su producto. Y el otro nombre que lo guarden de momento en el cajón, que no lo necesiten. O que lo usen. Exacto, si a lo mejor tienen dos vías. En Zaragoza, en las fiestas del Pilar, que están en plenas fiestas ahí, algunos listos, Pepe, han querido hacer su agosto en octubre. ¿Qué han hecho? Sí, pues mira, en 2 días diferentes, un total de 15.000 personas hicieron largas filas durante varias horas para comprar unas cintas con la metida de la Virgen del Pilar, con los colores del cachirulo, que es el pañuelo típico de las fiestas. Se agotaron en breve, costaban 2 euros, y algunos espabilados, pues minutos después, las intentaban vender en Wallapop por 20 euros. Y, pues, sí, no. Por cierto, hablando de la Virgen, que aquí se reza, Ángeles, o lo que haga falta, para que mañana no llueva, porque es el día grande, es el día de la ofrenda, y salen a la calle más de 300.000 personas. Esperemos que no sea un sábado amargo. Y en cambio, dulce fue la actuación hace 3 días del DJ estadounidense Steve Aoki. ¿Ves qué bien hilo? Lo hilas perfectamente, Pepe. ¿Cómo se notan los años de experiencia? Gracias por lo de los años. Bueno, cuando finalizó este DJ la actuación, es una tradición, pues tira tartas a sus seguidores. En esta ocasión fueron 10 que compró en una pastelería cercana al lugar donde actuó, y sus fans, por cierto, encantados, y subiendo a redes sociales pues sus caras llenitas de merengue y de bizcocho. Los tartazos. Te prometo que esta mañana, cuando he escuchado el tiempo en Si Amanece, cuando me he despertado, he pensado en vosotros, porque han hablado de posibilidad de lluvias estos días ahí en Zaragoza. Mañana, hay mucha preocupación, sí. En Las Palmas de Gran Canaria, un vecino se ha tomado la molestia y ha pintado con pintura fluorescente agujeros, baches y otras irregularidades del pavimento. Sí, vamos a decir que es un buen samaritano, ¿no? Porque ya sabemos que esto de las aceras
no es una cuestión de mantenimiento ni del ayuntamiento, es que se gastan, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos que se rompen y uno puede tropezar con ellos y tal. Pues lo que ha hecho ha sido pintarlos con pintura fluorescente y avisar. Aquí hay un huequito, aquí hay otro sitio, para que nadie tropiece, ¿no? Y si de paso el ayuntamiento lo ve y lo repara, mejor que mejor. Sí, también. Pero bueno, de momento no se sabe exactamente quién fue, así que un ciudadano anónimo, un buen samaritano, pues poniendo los avisos. Agustín, Pepe, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes trae los estrenos de cine. Demi Moore protagoniza uno de los regresos más esperados con La Sustancia. Es una película de horror y vísceras en la que la actriz se venga de la obsesión por la belleza y la juventud del propio Hollywood. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella. Y más venganzas esta semana que propone el cine, como la de Ali Abbasi, el director, sobre Donald Trump en The Apprentice, una película que retrata cómo comenzó la corrupción empresarial en los 70 y que llega justo un mes antes de las elecciones. Hola, soy Donald Trump, vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias. ¿Donald qué? Hay también cine de animación. Robot Salvaje es una historia emotiva que habla de la familia y el medio ambiente y de cómo aceptar a los diferentes, y cuenta con la voz de Lupita Nyong'o. He completado satisfactoriamente. Arantxa Echevarría indaga en la historia de un agente de policía que se infiltró en ETA y lo hace junto a Carolina Yuste y Luis Tosar en el thriller La Infiltrada. Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, te lo creerías. Y atención a un documental que tiene mucho de thriller también. Diario de mi sextorsión cuenta lo que sufrió la propia directora Patricia Franquesa, una revisión a la impunidad de los delitos informáticos y de género. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.